Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Bar Bakhtash rompe en llanto en una transmisión en vivo y confiesa entre lágrimas, perdí a Yağmur Yüksel y fue mi culpa. Nadie esperaba una revelación tan cruda y dolorosa frente a las cámaras. La transmisión comenzó como cualquier otra, Bar saludando a sus fans, hablando de su nuevo proyecto teatral y respondiendo preguntas del público. Pero a mitad del directo, una simple pregunta desató una tormenta emocional. ¿Extrañas a Yağmur?, preguntó un usuario. El rostro del actor cambió de inmediato. Bajó la mirada, guardó silencio y tras unos segundos, se quebró. No suelo hablar de esto, pero sí, la extraño cada día. La perdí, y fue por mi culpa. No supe cuidarla, no supe escucharla. Tenía miedo de enfrentar la verdad y la verdad es que ella merecía algo mejor, confesó Bar con la voz entrecortada, mientras se secaba las lágrimas con la manga de su camiseta. Las redes estallaron. Los comentarios no tardaron en llegar, Bar llorando en vivo, nunca lo habíamos visto así o esto es real, no es actuación. El video se volvió viral en cuestión de minutos. Pero lo que más impactó fue la sinceridad brutal del actor. Hubo días en los que ella me pidió que habláramos, que buscáramos ayuda, que fuéramos a terapia, pero yo siempre estaba ocupado, grabando, haciendo entrevistas. Pensé que el amor aguantaba todo. Me equivoqué. En otro momento del directo, Bar detalló cómo fue el día en que Yağmur se fue. Recuerdo que se puso su chaqueta, tomó su bolso y me miró con una tristeza que nunca voy a olvidar. Me dijo, no puedo seguir amando sola. Y se fue. Yo pensé que regresaría, pero no volvió. Muchos de sus seguidores comenzaron a dejar mensajes de apoyo y también dirigidos a Yağmur Yüksel. Algunos incluso mencionaron que debería haber una segunda oportunidad. Pero al parecer, Bar no está tan seguro. Ella ya no está sola. Está avanzando, creciendo, y yo la admiro por eso. A veces pienso en escribirle, pero no quiero volver a hacerle daño. Ya sufrimos mucho. Esta confesión en vivo abre una nueva etapa en la historia de Bar y Yağmur, una que podría cambiar el rumbo de sus vidas o confirmar que ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, los fans están divididos, unos piden una reconciliación y otros creen que es mejor dejar el pasado atrás. ¿Responderá Yağmur a esta emotiva declaración? Por ahora, ella no ha hecho ninguna publicación ni comentario. Pero fuentes cercanas aseguran que vio el video y quedó impactada. No esperaba que él lo dijera en vivo, lo sintió muy profundo, dijo una amiga de la actriz bajo anonimato. Según la misma fuente, Yağmur se encerró en su casa durante horas tras ver la transmisión. No atendió llamadas, no respondió mensajes. Simplemente necesitó silencio. Está removida, confundida, porque por primera vez siente que él está siendo honesto, pero también teme que sea demasiado tarde, añadió. En redes sociales, muchos comenzaron a etiquetarla, a escribirle mensajes de aliento e incluso a pedirle que escuche a su corazón. La mayoría de los comentarios giraban en torno a una misma frase, el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Sin embargo, quienes conocen bien a Yağmur saben que para ella las palabras no son suficientes. Bar tuvo muchas oportunidades de hablar mientras estaban juntos, pero eligió callar. Ahora que ya no está, quiere decir todo. Es complicado, comentó otra fuente cercana. Mientras tanto, Bar permaneció alejado de las cámaras luego del directo. Suspendió su participación en un evento promocional y canceló una entrevista en la que hablaría de su obra de teatro. Su representante explicó brevemente a la prensa que el actor necesitaba unos días para recomponerse emocionalmente. Está agotado, pero también aliviado. Decir lo que llevaba tanto tiempo guardado fue como quitarse un peso del alma, explicó. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería 3 días después. En medio de la madrugada, Bar compartió una foto en blanco y negro en sus historias. En la imagen se veía una carta doblada, sobre una mesa de madera y al lado, una taza de café a medio terminar.
El texto que acompañaba la imagen fue simple, pero revelador: no te pido que regreses. Solo que sepas que todavía estás aquí, con un emoji de corazón roto. Los rumores se dispararon. ¿Era esa carta para Yamur? ¿La había escrito realmente o solo era una imagen simbólica? Nadie lo sabía con certeza, pero la interpretación fue unánime entre los fans. Bar no ha cerrado ese capítulo. Al contrario, parece más abierto que nunca a revivir lo que una vez fue. Una periodista del mundo del espectáculo aseguró que Yamur sí recibió una carta real por parte de Bar. Me dijeron que llegó a su departamento por mensajería privada, sin remitente, pero que la letra era inconfundible. Ella la leyó más de una vez, comentó durante un programa de farándula. Aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes, las redes ya la han tomado como verdad absoluta. Los seguidores ahora están atentos a cada paso de ambos. Algunos notaron que Yamur dejó de seguir a ciertos perfiles en redes, mientras que otros aseguran que ambos han estado escuchando la misma canción melancólica en sus listas públicas. Pequeñas coincidencias que dicen mucho, escribía una fan en Twitter. En medio de este revuelo, un detalle no pasó desapercibido: una amiga de Yamur fue vista saliendo de la misma cafetería donde Bar suele pasar las tardes. ¿Casualidad? ¿Mediadora? ¿Mensajera? Las teorías abundan. Por ahora, no hay un encuentro confirmado ni declaraciones oficiales de reconciliación. Pero lo cierto es que algo se movió con esas lágrimas en vivo. La sinceridad de Bar tocó fibras, no solo en Yamur, sino en todo el público que ha seguido su historia con intensidad. ¿Será este el principio de un nuevo capítulo? ¿O una despedida definitiva con palabras que llegan tarde? El tiempo lo dirá, pero lo que nadie puede negar es que, por primera vez, Bar Baktas dejó caer su armadura emocional y mostró el amor que aún guarda, con todas sus heridas expuestas. Seguiremos informando cada detalle de esta historia que sigue conmoviendo corazones. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Yamur debería darle otra oportunidad a Bar? ¿O crees que es momento de cerrar el ciclo? Nos leemos abajo. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia que aún no termina. Si este video te emocionó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario, contarnos qué opinas sobre esta confesión de Bar Baktas y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización de esta historia que aún podría tener un giro inesperado.